Una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora El invitado. la otra hora en el balcón. La querida, la amiga. Estamos hablando con Leandro Álvarez Rey, que es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Sevilla, es también historiador y nos dedica unos minutos para hablar de la exposición La conspiración judeo-masónica, la construcción de un mito que se puede ver en Centro Sefarad Israel, en la calle Mayor número 69 de Madrid, una exposición que se ha prorrogado hasta el próximo 31 de mayo. Hola, Leandro. Hola, ¿qué tal? Bueno, encantado de saludarle. Estamos charlando sobre esta exposición que, bueno, reúne una serie de carteles de información, documentación acerca de esta llamada conspiración judeo-masónica y, bueno, por lo visto ha tenido una buena acogida y nos gustaría saber un poco cómo se gestó y cómo ha sido el desarrollo de la misma. Pues verás, esta exposición fue una idea de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática con motivo de los actos organizados con motivo del 50 aniversario de la muerte del general Franco, y lo que se pretendía era mostrar de una manera divulgativa lo que fue una de las obsesiones más constantes tanto de Franco como yo diría como de una parte de los apoyos y del sector de la sociedad española que se identificó con el franquismo, ¿no? La idea de que todos los males y las desgracias de España se explicaban en función de la existencia de una conspiración contra nosotros, contra nuestro país, cuyos agentes principales eran los judíos, los masones y también los comunistas. Y es lo que hemos intentado mostrar en la exposición, cómo se construyó ese mito y cómo se fue difundiendo pues a través de lo que llamaríamos las redes sociales de la época, los medios de comunicación, los periódicos, los carteles, la propaganda, etcétera, etcétera. Claro, porque nos situamos, Leandro, hace ya casi 100 años. En aquel entonces la difusión de la información y de lo que quería el régimen, en este caso que se conociera, era a través de diarios, de publicaciones que en muchas ocasiones tenían unas tiradas limitadas, no había opción de acceder a ellas a través del salón de una casa, sino que había que dirigirse a kioscos o a otros centros donde encontrarlas y era un impacto sobre todo visual. Podemos observar esos carteles que están en la exposición de gran fuerza cromática, ¿no? Que recuerdan, no sé si algunos autores son los mismos que generaban esos carteles que llamaban a la resistencia, ¿no? Del bando republicano. Sí, una de las ideas que hemos intentado mostrar en la exposición es cómo, desgraciadamente, no es la primera vez en la historia de España en el que la propaganda, los medios de comunicación, las redes sociales de la época se utilizan pues para construir un bulo, un mito, una falsa verdad, que sin embargo acaba convirtiéndose en una verdad para mucha gente. A veces yo creo que sobrevaloramos la importancia de las redes sociales de nuestros días, pero a veces nos olvidamos de que Goebbels, por ejemplo, no necesitó ni de TikTok, ni de Facebook, ni de Instagram para convencer a una gran parte de la sociedad alemana de que todos sus males eran responsabilidad de los judíos, ¿no? Y en ese sentido, pues es lo que hemos intentado mostrar en el caso de nuestro país, cómo en los años 30, a través de esos medios de comunicación, esa cartelística, esa propaganda, y gracias a la aportación impagable de lo que el profesor Preto llama los arquitectos del odio, todo un conjunto de publicistas que se pusieron al servicio de esa idea, hasta yo creo llegar a convencer a una gran parte de los españoles y españolas que sí, que todos sus problemas eran el resultado de esa conspiración. Una conspiración de enemigos imaginarios, porque en la España de los años 30 ni existían prácticamente judíos, unos cuantos miles, el número de masones era también irrisorio y el número de comunistas, por lo menos hasta el año 36, pues era también minúsculo. Sin embargo, sobre esos tres ingredientes o esos tres elementos se construye la idea de que existen unos poderes secretos que son los que gobiernan el país, etcétera, etcétera, etcétera. Ha mencionado a Joseph Goebbels, al ministro de propaganda de la Alemania nazi, una repetición de una mentira, ¿no? Decía, es la mejor fórmula para convertirla en verdad y parece
que eso es lo que quiso hacer también Franco, ¿no? A través Sí, de estos una mensajes. mentira, si se repite 1 millón de veces, para una parte de los oyentes acaba convirtiéndose en una verdad indiscutible, ¿no? Y en cierto modo, pues eso es lo que se reitera en España. No olvidemos que Goebbels tuvo relaciones bastante estrechas con el régimen de Franco, no antes de la guerra, sino después de la guerra. De hecho, visita España y se crea un organismo al cargo de dos de estos publicistas o arquitectos del odio, como los llama Preston, encargado de fichar y de controlar no tanto a los judíos que vivían en España, sino a los judíos que llegan a España huyendo de la persecución nazi en Europa, ¿no? En la exposición, Leandro, podemos ver otros carteles también que no solo representan ese grafismo castellano, español, sino que también hay carteles en francés con una imagen muy potente también de un hombre, ¿no? En una posición peculiar, con cabeza de cabra, con una estrella de David en la frente, con bueno, una serpiente que rodea al mismo mundo, como ese arquitecto del universo, ¿no? Que llamaban los masones y que está en francés, no solo en castellano podemos ver carteles. Sí, porque en realidad esta idea o este mito del complot, del contubernio judío masónico, se gesta ya en el siglo XIX. En el siglo XIX, y sobre todo a raíz del triunfo de la Revolución Francesa, surge toda una corriente dentro de lo que llamaríamos el pensamiento más reaccionario, ultracatólico, etcétera, que ya establece una relación entre la revolución y esa conspiración de la que son copartícipes los judíos, sobre todo, con la ayuda de los masones. Y a lo largo del siglo XIX, a través de esta línea de pensamiento, pues se difunden esas ideas. A finales del XIX, además, es cuando surge esa identificación ridícula entre el satanismo y masonería, que es de donde procede toda esa imagen que se gesta sobre esa leyenda negra que surge en contra de judíos y masones, ¿no? Una leyenda negra que nos recuerda un poco a la estética también de ese el Día de la Bestia, al menos a mí Sí, sí. en este cartel, ¿no? Esa serie de ritos o esa clase de estética que parece que sitúa o coloca a los masones en una posición no solo de desconocimiento, sino de tremendo, no sé, una sección casi diabólica, ¿no? Sí, el inventor de todo esto fue un personaje muy curioso, lo que hoy llamaríamos un estafador profesional, que se llamó Leo Taxil y que es el que difunde a través de sus libros y de sus conferencias y demás esa idea de que los masones y los judíos y son como representantes de Satán en la tierra, ¿no? Y todo eso, lo más curioso es que incluso llega a ser aplaudido por la Iglesia Católica. El Papa León XIII se convierte en uno de los principales apoyos de Leo Taxil. Digo que un personaje muy curioso porque al cabo de unos años y después de concentrar a la prensa en una supuesta conferencia en la que iba a explicar el día en que se iba a presentar el demonio en una de estas reuniones masónicas, el señor aprovechó pues para decir que todo lo que había contado hasta entonces era un puro bulo y puras mentiras. Cosa que es de agradecer, pero que la Iglesia Católica no hizo caso y siguió defendiendo la idea de esa identificación entre satanismo, masonería y judaísmo, ¿no? Y eso es un poco lo que ha llegado hasta nuestros días, esa idea de que los masones y los integrantes de esa conspiración pues se dedican a secuestrar niños para sacrificarlos. Todo ese tipo en realidad procede de todas esas ideas absurdas que difunde Leo Tassil a finales del siglo XIX. Y que en los años 30 se retoma, sobre todo en el caso de España, cuando se actualiza, por así decirlo, el viejo mito de la conspiración para adecuarlo a las circunstancias que se están viviendo en nuestro país desde la proclamación de la Segunda República. El inventor, el principal impulsor de todo esto en España es un personaje llamado el Padre Tusquets, un sacerdote que a través de sus libros y de una editorial que crea, que se llama Biblioteca de las Sectas, etcétera, pues actualiza todas estas viejas ideas
para convertirlas en el nuevo mito de la conspiración de unos poderes secretos supuestamente sobre la España de los años 30. Esos poderes secretos son los que gobiernan la República, son los que lo dirigen todo y son los responsables pues de todos los males que la sociedad más conservadora española identifica como los males de la República. Bueno, de alguna manera es Leandro también algo fácil, ¿no? Al menos en la parte que le corresponde a los judíos, porque ya habían sido una cabeza de turco, o al menos no me sale ahora la palabra, ¿no? Pero ya habían sido utilizados, ya tenían un bagaje como para en los años 30 culpabilizarlos, como decías además tú, en una sociedad española que estaba muy exenta en esa época de judíos, no solo de masones, sino también de judíos o rojos, como se dice también, todo lo que supusiera algo contrario al régimen franquista, ya fueran republicanos o simplemente tuvieran ideas o pensamientos ajenos a la Iglesia o a lo que es lo Y más arraigado, ¿no? Al régimen. La España de esa época se acuñó un término con el que se identificaban a todos esos supuestos enemigos de la patria. El término era la anti-España. La anti-España la formaban pues judíos, por supuesto, masones, comunistas, republicanos, demócratas, separatistas, es decir, todo lo que se suponía iba en contra de la forma de pensar y la forma de ver el mundo de la España más conservadora y tradicional, pues se identificaba como la anti-España. Una cuestión que está también muy influida por lo que está pasando en Europa en esos años. No olvidemos que a finales del siglo XIX se desarrollan toda una serie de corrientes de pensamiento antisemitas, supremacistas, una aplicación muy grosera de lo que es el pensamiento de que en la sociedad como en la naturaleza, quien prevalece es el más fuerte, ¿no? Es lo que se llama el darwinismo social, que llegó a tener cierto predicamento entre los medios, incluso de cierto nivel de esos años, y que es de lo que se nutre en buena manera el nazismo cuando hace suyo ese discurso racista, antijudío, que va a ser una de sus principales ingredientes, y que se exporta a España en la medida en que, a partir sobre todo del año 33, los partidos políticos de derecha asumen ese discurso. Vamos, el principal dirigente de la derecha española de los años 30, que es José María Gil Robles, el presidente y el líder de la CEDA, reconoce en sus memorias que, cara a las elecciones del 33, envió a Alemania lo que hoy llamaríamos un grupo de expertos en marketing político para aprender las técnicas que habían hecho posible, las técnicas de propaganda que habían hecho posible ese ascenso de los nazis que les había llevado al gobierno en enero del 33. Y eso se refleja perfectamente en todos esos carteles, esas imágenes, etcétera, que tú comentabas antes que se pueden visionar en la exposición, ¿no? El discurso tradicional anticomplotista, antijudío, antimasónico en España, en los años 30 se actualiza, como decía antes, pues a través de esas nuevas aportaciones que la propaganda, los medios de comunicación, el marketing político, etcétera, pues incorporan a la sociedad de entonces. Hay que tener en cuenta que, bueno, como bien mencionas en ese catálogo que pueden descargar desde la página web de Centro Sefarad, que hace alusión a esta exposición, hablas de redes, no las llamas redes sociales, pero al fin y al cabo es lo que hoy conocemos como Instagram o Twitter o sobre todo Instagram, ¿no? Podemos decir en este 2026 cómo la imagen impacta y llega al público. Pero bueno, ya estamos terminando y sí me gustaría hacer mención, Leandro, a lo que ha sido la asistencia y también a mencionar el archivo de Salamanca, que al menos desde mi persona, lo visité cuando yo estudiaba allí hace ya 20 años y tenía precisamente estos documentos sobre la masonería que para un chaval de 20 o de 22 años se hacía algo extraño, ¿no? Entonces, claro, es muy fácil hacer de algo desconocido y habiendo información algo diabólico sin tenerla y con este tipo de cartelería. Y en realidad buena parte, o yo diría que la mayor parte de los fondos que se muestran en la exposición
proceden lógicamente de este actual Centro Documental de la Memoria Histórica, que es lo que conocemos como el Archivo de Salamanca. En realidad es un archivo que se crea ya durante la Guerra Civil por deseo expreso del Generalísimo, con la idea de recopilar toda la información posible sobre lo que él denomina los enemigos de España. Y entre su ideología, entre esos enemigos, pues obviamente figuraban en primer término los masones, los integrantes de esa conspiración. Es una requisa de documentación inmensa la que se lleva a cabo en la guerra y en la posguerra. Yo suelo decir que indirectamente Franco ofreció un gran trabajo para los futuros historiadores, aunque es una documentación que se recopila con una finalidad policial. Es la documentación que debía servir para en la posguerra identificar, localizar, procesar y castigar a esos supuestos enemigos de España. Todo lo que no era documentación de carácter político o social se enviaba a una sección que era lo que llamaron la sección especial, cuyo principal aportación es la documentación sobre masonería, aunque también hay documentación sobre los centros judíos, los escasos centros judíos que existían en España. Por ejemplo, el que existía en Barcelona se asalta al final de la guerra civil, se incauta la documentación, se detiene a sus directivos, igual que había ocurrido en otros lugares del país donde existían comunidades judías y en donde se les aplica la pena de fusilamiento a bastantes de sus miembros, de sus escasos miembros. No sabemos muy bien si por el carácter de judíos, posiblemente no, sino por la simpatía de estas personas hacia la República, ¿no? Pero en ciudades como Tánger, como Melilla, como Ceuta, ahí hay detenciones y asesinatos de judíos, igual que los hay de republicanos, de masones, es decir, de todos los integrantes de esa anti-España. El Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca ha sido, junto con colecciones particulares, fondos de la Biblioteca Nacional, etcétera, el principal sitio donde hemos sacado lo que se expone, buena parte de los fondos que se exponen en la exposición. Una exposición que sigue un itinerario muy claro, ¿no? Una primera sala se dedica a tratar sobre las persecuciones contra los judíos en España. Una segunda sala se dedica a abordar lo que es la historia de la masonería en España, cuándo surge, qué peso tiene en la sociedad, cuáles eran realmente sus actividades. Una tercera sala en la que se habla de los orígenes del discurso antimasónico en relación con lo que está ocurriendo también en Europa desde el siglo XIX. Una cuarta sala donde se aborda la conspiración, la construcción del mito en los años de la Segunda República, y una última sala donde se aborda lo que es la consecuencia de todo esto. La consecuencia de todo esto es la creación del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, que es el que iba a procesar a decenas de miles de personas acusados de estos supuestos delitos, quiénes eran sus miembros, en qué consistía esa ley, etcétera. Es decir, un poco la consecuencia de toda esta labor de aniquilación de la anti-España, que aunque hoy nos pueda parecer una idea un tanto absurda, pues en su momento cumplió un papel fundamental, el de justificar la necesidad de un glorioso alzamiento de los verdaderos españoles contra los malos españoles, contra esa anti-España que lo que deseaba era vender nuestra patria a Moscú para convertirla en una especie de satélite. Ideas absurdas, pero las que Franco creyó hasta el último día de su vida. Pocas semanas antes de su fallecimiento, en la última de sus alocuciones allí en el Palacio de Oriente, pues ante esa oleada de protestas que se están produciendo en toda Europa contra las últimas penas de muerte del franquismo, acusa a esa conspiración de ser la responsable de todo lo que está pasando, ¿no? Es decir, una idea bastante constante en el pensamiento de Franco, pero que, insisto, no solamente fue una idea curiosa o peculiar del Generalísimo, sino que, en mi opinión, y la opinión de los que han estudiado estas cuestiones, llegó a convertirse en una de las ideas comunes al conjunto de los sectores más conservadores de la sociedad española. Como siempre suele ocurrir, ¿eh? Es más fácil
explicar los problemas en función de que existe una conspiración, etcétera, etcétera, que intentar entender el origen real de los problemas que nos acontecen. Pues muchas gracias, Leandro Álvarez Rey, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Sevilla. Te agradecemos mucho que hayas compartido con los oyentes de Radio Sefarad estos minutos y nada, esperamos que sea un éxito todo este aún casi o algo más de mes y medio que queda por delante de esta exposición, que no sé si va a irse a otra ciudad. La idea era esa, la idea es que se pudiera, de hecho el diseño de la exposición que corresponde a los técnicos de la Secretaría de Estado, la idea era que se pudiera después mostrar en otros lugares, pero bueno, ya veremos. Con a dolor, no son como los de agora, que dejan con a dolor.